Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Benito Fleitas, a ustedes allí, a la audiencia también. Doctor, estaba comentando a la audiencia que me extrañó muchísimo, venía escuchando en la radio, dice, se van a emitir bonos, y efectivamente está la información, por 20.000 millones de guaraníes hoy, en la bolsa de valores, 3.400.000 dólares, para pagar deudas de bonos anteriores e intereses. Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser? Parece que ya se hizo luego eso anteriormente, emitir bonos para pagar cuentas. ¿Es así, doctor? Sí, en las cláusulas contractuales de emisiones de bonos, por lo menos con el exterior, se establece cuál es el destino posible de esos bonos y se suele hacer una descripción, por ejemplo, obras de infraestructura, ampliación de redes inalámbricas o, por ejemplo, 4G, tecnología moderna en celulares, ese tipo de cosas. Y después hay una cláusula que dice el pago de los bonos anteriores, incluidos los intereses. Así mismo dice. Doctor, ¿y eso está bien? Para mí que está mal, o sea, contraer deudas para pagar cuentas. Y bueno, esa es la ventaja que tiene compra esos bonos del Estado paraguayo, que puede decir, nosotros no vamos a controlar el destino de esos bonos, aunque en el contrato diga que se va a destinar a obras de infraestructura, pero nosotros sí queremos asegurar que podemos recuperar esos bonos, entonces ponen esa cláusula. Ya, porque la idea, en el fondo de la cuestión, y lo que me interesa es que la idea es que se hagan cosas positivas con esto. ¿No tiene idea de cuánto dinero emitimos en bono, doctor, y cómo se utilizaron esos dineros desde los tiempos del ministro Ferreira? Lo que está claro es que los bonos tienen dificultades de ejecución. Paraguay está pasando por una época atípica en el sentido de que no es común que tengamos tanta disponibilidad de dinero en guaraníes y en dólares, y que sin embargo no podemos ejecutar todo eso. Y es que hay un problema de gestión allí, tanto del sector público como del sector privado. Hay obras de infraestructura que no solamente tienen dinero disponible en guaraníes o en dólares, no solamente tienen ya el contrato y la ejecución del mismo aprobados, todo está súper ok desde el punto de vista legal, y sin embargo no se gasta como se tenía previsto, ni se invierte como se tenía previsto en el volumen determinado. Pongamos 100%. Algunas obras, por ejemplo, apenas llegan a ejecutarse en un 30 o 40%. Entonces uno se pone a investigar y se da cuenta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha tenido un problema aquí o allá de recursos humanos o de disponibilidad de maquinaria, etcétera. Pero también uno profundiza un poco más y en los casos en los que el Ministerio de Obras Públicas no ha tenido problemas en la ejecución, sí surgen problemas en el sector privado que son similares. Por ejemplo, una empresa que ha sido contratada para la ejecución del pavimentado de tal o cual trecho, resulta que no ha ejecutado esa parte del contrato porque o no ha tenido personal suficiente o las maquinarias estaban destinadas a otros tramos. Es decir, el problema principal que yo veo en la ejecución del dinero proveniente de los bonos es la dificultad de gestión, tanto del sector público como del sector privado. Pero aparte de eso, hay también errores administrativos o manipulaciones administrativas a nivel de ministerios y de otras dependencias públicas también. Por ejemplo, se ha visto en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ellos no estaban destinando los bonos, que son algo así como 28 millones que han sido literalmente puestos a disposición del MAC, no estaban destinando a las obras que tenían que haber sido destinadas, ni a los productores, a los que tenían que haber sido dirigidos en asistencia técnica y en asistencia crediticia, sino que estaban pagando gastos corrientes con eso. Sí. Bueno, eso, por ejemplo, es un error grave y se observa no solamente en el MAC, sino también en otras entidades públicas destinatarias de presupuestos provenientes de bonos, que es que en vez de destinar a inversiones de capital, eso significa, por ejemplo, obras de infraestructura, están destinando a la atención de gastos corrientes. Gasto corriente quiere decir, por ejemplo, también teléfono
agua corriente, telefonía móvil y línea baja, las dos cosas cuando digo teléfono, y otros servicios básicos, pero aparte de eso están también pagando salarios con eso. Y eso es lo que no está permitido. No está permitido desde el punto de vista del contrato con los bonos, pero tampoco está permitido o debería permitirse en términos de políticas públicas en general y de política fiscal en particular. Ahí yo veo un problema grave. Sí, sí. ¿Qué cosa? Quiere decir, doctor, mi querido doctor, que nosotros tenemos plata, siempre decimos IPS, FONACYT, de los fondos de Itaipú, bonos, posibilidad de aumentar impuestos y compañías, hay plata la de problema, porque vos hablas con cualquier administrador y lo primero que te hacen es, no tengo recursos, generalmente, ¿verdad? ANDE dice, no, nosotros tenemos todo, ya cuando se habla con la ANDE, o fundamentalmente ANDE, sí tenemos, pero no podemos ejecutar, hay un problema. Ahora otra vez el ingeniero, ahora con Lambaré, dijo, ya tenemos la plata, ya tenemos el proceso, ¿verdad? Pero hay dificultades. Quiere decir que gestione nuestro problema de recursos también, doctor, ¿verdad? Bueno, desde hace algunos años nomás, no tenemos más problemas con disponibilidad de recursos. Si uno piensa 10 o 20 años atrás, sí teníamos problemas con recursos, o sea, literalmente no había plata. Ahora nos sobra plata por todas partes y por problemas de gestión no sabemos cómo ponerlas en práctica. El Ministerio de Hacienda sigue teniendo dificultades presupuestarias, pero hay que decir también las cosas claramente. Mientras no se detenga esa hipercorrupción y esa inmunidad omnipresente en los más altos cargos públicos, autoasignándose remuneraciones siderales y dejando que se estafe al Estado en forma permanente, obviamente ningún Ministerio de Hacienda tiene así recursos suficientes. Pero vos me estás diciendo que sobra el dinero, pese a todo sobra el dinero y no puede ejecutarse. Eso es en términos de fondos provenientes de bonos, pero en términos de recursos genuinos del Ministerio de Hacienda, que son por ejemplo las recaudaciones, los aportes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, en esos recursos que el Ministerio de Hacienda debería tener a disposición, allí no hay plata suficiente, porque el funcionariado público, no en el de más bajo nivel, sino en el de más alto nivel, los que tienen cargos de confianza y los que tienen cargos super ejecutivos, ellos están siendo sobre remunerados por encima de las posibilidades del país, y aparte de eso existe una estafa permanente al erario público, y es eso lo que conduce a que el Ministerio de Hacienda no tenga recursos suficientes. También hay otras razones obviamente, pero es la estafa, o sea, el sistemático saqueo a las arcas públicas, y por otro lado la sobre remuneración en los altos cargos públicos, eso resta recursos al Ministerio de Hacienda también. Sí. He visto el informe la otra vez que Roberto Sosa publicó, o en comentario, ¿verdad? La diferencia de lo que gana en la media un funcionario público con relación al sector privado, ¿verdad? El sueño, y sin mucho control, aparentemente. Hay funcionarios que trabajan muchísimo, pero en el paquete general de 280.000 no hay el mismo esfuerzo, doctor. ¿Cómo ves todo este tema de la lucha contra el planillerismo, contra la evasión fiscal y compañía? ¿Es serio esto? ¿Cómo ves en el sistema fiscal, judicial, que podamos avanzar en esto, doctor? Desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia Pública, hemos empezado a transitar una nueva época en el país, y desde las decisiones del Poder Ejecutivo de combatir a fondo el planillerismo, por ejemplo, o el robo descarado de los recursos públicos, yo creo que ahí se están empezando a dar también pasos en la dirección correcta. Deberíamos ver la forma de asegurarnos de que esos pasos no sean meras declaraciones o discursos dominicales, sino que efectivamente tengan lugar en la práctica. Así es. Ojalá que sí, nosotros vamos a acompañar eso, ¿verdad? Porque hay mucha resistencia. Vos hablás con un político, no. El Estado tiene que, y me preocupa muchísimo, asumir más o menos una responsabilidad social por la falta de trabajo acogiendo a esta gente. No estoy diciendo para el que trabaja, inclusive para el planillero. Políticos te pelan eso, doctor. Es cierto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el problema mayúsculo en la administración mala de los recursos públicos, lo que también se habla como gasto público de mala calidad en la jerga técnica de las organizaciones multilaterales, eso es
que los más altos públicos están siendo sobre remunerados y que se tolera la mega estafa en términos de corrupción en todas las reparticiones públicas. Eso es lo que tiene que acabar también. El planillerismo también hay que combatir, pero hay que ver también si realmente eso que se está combatiendo es planillerismo o falta de recursos. En el caso particular de la Municipalidad de Asunción, la no asignación de más recursos al ballet municipal, por ejemplo, eso no es planillerismo. Ellos no es que estén dejando de trabajar, si están demostrando en la práctica que están escenificando cada momento obras de ballet en el Teatro Municipal y en otros lugares, ¿verdad? El problema allí es la escasez de recursos públicos, no de planillerismo. Sí, a mí me llamó la atención también, y vamos a hablar con el director de Cultura, Vicente Morales, con el propio Mario también, porque no puede ser eso, ¿verdad? Eso no puede ser.